Hola, gracias por estar aquí de nuevo en la segunda parte para terminar de tejer la blusa. Bienvenidos a todos. Si no están suscritos, háganlo. Vamos a continuar. Aquí en la parte del frente tenemos 48 cuadros y en la espalda 46. Le voy a dar vuelta hacia la espalda. Para empezar, al lado derecho vamos a anudar el hilo en esta parte para estar terminando y empezando cada vuelta en un costado. Lo vamos a tejer hasta la parte donde se separan las mangas, cerrando y levantando cada vuelta. Vamos a empezar con 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio un punto alto, 2 cadenas y pasamos 2 espacios, 2 puntos altos, 2 cadenas y pasamos 2 espacios y 2 puntos altos. Dos espacios, 2 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 espacios, dos cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y paso 1, 2, 2 cadenas, paso 2 puntos y 2 puntos altos. Así vamos a terminar la primera vuelta. Aquí paso 1, 2, aquí paso, aquí se pasaron 2, paso 2, y así como se tejió aquí a la mitad de los 2 cuadros, así se va a tejer en cada espacio igual a este, hasta terminar en este espacio y cerramos la primera vuelta. Se cierra la primera vuelta, 2 cadenas, en la tercera cadena deslizo y empiezo la segunda vuelta con una cadena y un medio punto en el mismo espacio, medio punto en el siguiente espacio, 2 cadenas, medio punto y medio punto. Así vamos a seguir tejiendo los espacios de 2 cadenas con medio punto en cada punto alto. Les hago notar que el punto alto lo pueden tejer de 2 lazadas para que sea más rápido el tejido y así avanza hacia arriba con menos vueltas y puede usar menos material. Termino la segunda vuelta, 2 cadenas, los 2 medios puntos, 2 cadenas y deslizo en el medio punto y ahí está terminada la segunda vuelta. Se va a tejer la primera vuelta de repetición con 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio un punto alto, 2 cadenas, en cada medio punto un punto alto, 2 cadenas, y así se va a continuar tejiendo, repitiendo la vuelta 1,
y la vuelta 2. Tejí 20 vueltas, repitiendo la vuelta 1 y la vuelta 2. Aquí cerré la última vuelta donde está la marquita en medio de cada grupo de 2. Aquí lo ven. Voy a tejer la espalda de marquita a marquita al lado derecho. Vamos a tejer las vueltas de punto alto. Aquí deslizo el punto hacia el siguiente medio punto para solamente tejer los 3 puntos de cadena para el primer punto alto y 2 cadenas de separación. En el medio punto vamos a tejer igual, repitiendo la primera vuelta. Hasta la marquita. Llegué a la marquita para terminar la vuelta 21. Tejo una cadena, estamos al lado derecho. En esta vuelta voy a tejer la vuelta 22 al lado revés de la blusa. Tengo una cadena y medio punto. En el punto alto 2 cadenas, 2 medios puntos, uno en cada espacio, 2 cadenas. Al lado revés, la vuelta 22, así se va a estar tejiendo. Vamos a repetir la vuelta 21 y 22. La 21 al lado derecho se va a hacer siempre. La 22 se va a repetir al lado revés hasta llegar a la parte del cuello. Vamos a tejer estas 2 vueltas. Tejí hasta la vuelta 52, repitiendo las 2 vueltas, la 1 y la 2. Estoy en la espalda en la vuelta 53. Aquí separé los hombros. Les voy a decir la cantidad de cada lado. Este es el cuello. Aquí tengo los 9 grupos de 2 puntos altos en la vuelta 53. Tengo 2 cadenas y voy a tejer un medio punto doble después de las 2 cadenas en el medio punto doble en cada espacio, 2 cadenas, medio punto doble, separado de 2 cadenas, así seguimos hasta llegar a la siguiente marca donde tenemos separado el siguiente hombro. Llego a la siguiente marca, aquí está el siguiente hombro, 2 cadenas, los 2 puntos altos y así se va a terminar la vuelta. Es la vuelta 53. Terminé la vuelta 53, voy a tejer la 54 repitiendo la segunda vuelta que se ha estado tejiendo. Después de la cadena, el medio punto, las 2 cadenas, los 2 medios puntos y así se va a seguir toda la vuelta.
está la vuelta 54 ahí terminada. Voy a tejer 2 vueltas aquí en un lado, solamente en un hombro. Las 5 cadenas, le doy vuelta. Aquí estamos al lado derecho del tejido. Tejo los 9 grupos de 2 puntos altos con las 2 cadenas. Termino la vuelta 55. Este último punto alto lo voy a dejar sin cerrar. En el primer medio punto tejo el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 55. Vamos a terminar el primer hombro de la espalda. Aquí está la vuelta 55. Se va a tejer la última vuelta con una cadena. Le damos vuelta y se tejen los 2 medios puntos separado de 2 cadenas. Y así seguimos para llegar a la manga. Esta es la última vuelta. La vuelta 56. Ahí corto el hilo y así como tejimos este primer hombro de la espalda, se teje el siguiente. Aquí le doy vuelta, el hombro contrario. Aquí anudo el hilo en este punto alto y empiezo la vuelta 55 con 3 cadenas y tejo el grupo de 2 con 2 cadenas de separación y así se tejen los 9 grupos de 2 separados de 2 cadenas. Aquí estamos tejiendo la espalda y nos regresamos con los 2 medios puntos, las 2 cadenas, 2 medios puntos en la siguiente vuelta, que es la última, la 56. Aquí están los 2 hombros terminados de la espalda. Vamos a tejer el frente. Empiezo al lado del frente. Al lado derecho tenemos el tejido. Arriba de este punto alto se anuda el hilo y se empieza a tejer la vuelta de punto alto, 3 cadenas, 2 cadenas de separación y en el medio punto el punto alto, en el siguiente igual 2 cadenas y así repetimos las 2 vueltas, la vuelta de punto alto y enseguida la vuelta con el espacio de 2 medios puntos y 2 cadenas. Esto se repite en cada vuelta y se va a tejer hasta la altura del cuello. En forma recta se va a ir formando la sisa. Aquí llego a la siguiente marquita. Aquí está la espalda. Estamos tejiendo al frente. Ahí está el punto alto, el último en este punto alto. Y aquí regresamos con una cadena. Tejemos al lado revés la vuelta. En este mismo punto, medio punto después de la cadena, 2 cadenas y los 2 medios puntos. Esto ya saben cómo seguir. Con el espacio de 2 cadenas y 2 medios puntos. Estoy tejiendo la parte del frente
de la blusa tengo hasta la vuelta 50. Este es el frente. Aquí separé los hombros. Aquí tengo 9 grupos de 2 puntos altos en la vuelta 51. Aquí lo marqué, los 9 grupos, y en el lado del siguiente hombro también tengo los 9 grupos de 2 puntos altos. Aquí empieza, después de la marquita, aquí los tengo. Voy a tejer 2 cadenas para continuar en el cuello, 2 medios puntos dobles, uno en cada espacio, 2 cadenas, 2 medios puntos dobles, 2 cadenas. Así vamos a continuar hasta la marquita con 2 cadenas y 2 medios puntos dobles. Tengo el último grupo de 2 medios puntos dobles, 2 cadenas, paso la marquita y empiezo los 9 grupos de 2 puntos altos, 2 cadenas y los 2 puntos altos. Así terminamos la vuelta 51 y la vuelta 52 la vamos a tejer igual que esta última vuelta, 51 y 52, los mismos puntos, los mismos espacios, se va a repetir. Terminé la vuelta 51. La vuelta 52 es la cadenita y los 2 medios puntos, cadena y 2 medios puntos, igual que la repetición de la vuelta 2 que se ha hecho en todo el tejido. Esta vuelta se está haciendo al lado revés. Ahí está la vuelta 52. La terminamos y repetimos la vuelta 51. Terminé la vuelta 52 con los espacios de 2 cadenas y 2 medios puntos y estoy empezando la vuelta 53. Aquí está el último grupo antes de la marquita, lo que es el hombro. El último punto alto no lo estoy cerrando, lo voy a cerrar con un punto alto. Una cadena, le doy vuelta y en el siguiente punto, medio punto, 2 cadenas, medio punto. Así terminamos. Esta es la vuelta 54 del primer hombro de la parte del frente. La vuelta 54 aquí la termino con las 2 cadenas y en la tercera cadena el medio punto y empiezo la vuelta 55 con las 5 cadenas, le doy vuelta y tejo los 9 grupos de 2 puntos altos. Aquí está la vuelta 55, voy a tejer una cadena, la vuelta 56 del frente, los 2 medios puntos, 2 cadenas y así la terminamos hasta llegar al lado de la manga. Aquí estamos en el cuello tejiendo un solo hombro solamente. Ahí en la vuelta 56 voy a tejer una cadena para cortar el hilo. Aquí se cortó el hilo, le doy vuelta. Ahí estamos al lado derecho. Este es el hombro del lado derecho del frente de la blusa. Ahí está terminado. Voy a tejer la vuelta 53, que es la de punto alto, 53, 54, 55 y 56. Empezando en este medio punto, aquí anude el hilo
arriba de este punto alto. Aquí tenemos los 9 grupos de 2 puntos altos en este hombro y empezamos con 3 cadenas para el primer punto alto y tejemos las 4 vueltas. Ahí están las 4 vueltas. La vuelta 56. Aquí corto el hilo. Los dos lados terminados, aquí los tengo. Anudé el hilo para unir los hombros. Los voy a colocar al lado revés. Aquí voy a empezar en este espacio del primer medio punto. Si usted ya sabe cómo unir el tejido, pues mucho mejor, se le va a facilitar. Aquí solamente le doy la idea de cómo se puede ir cosiendo. Tomo 2 lacitos de cada cadena o de cada medio punto. Así vamos a continuar y de esta misma forma vamos a coser el siguiente lado de los hombros. Ahí tenemos la costura. Ya terminando los hombros, vamos a tejer las mangas. Aquí están los hombros terminados. Voy a tejer la manga. Aquí tengo en la espalda. Este es el lado de la espalda. Aquí anudé el hilo. Esta es la parte de abajo, la parte del frente y la parte de la espalda. En este punto estoy anudando el hilo y vamos a tejer la vuelta 2 de repetición, la cadena, el medio punto para empezar la vuelta, medio punto, 2 cadenas, medio punto y se va a formar el mismo patrón de todo el tejido que estamos haciendo, las 2 cadenas con los 2 medios puntos, perdón, sí, con los 2 medios puntos, ahí está. Así vamos a tejer hasta terminar esta primera vuelta de la manga. Termino la primera vuelta de la manga, tengo los espacios de 2 cadenas con 2 medios puntos. Aquí tengo 2 cadenas y tejo 2 medios puntos y deslizo en el primer medio punto que se tejió. Este espacio se va a pasar para unirse la parte de abajo de la manga en esta forma. Voy a deslizar al siguiente punto. Ahí me deslicé un espacio y tejo 3 cadenas para el punto alto, 2 de separación y arriba del medio punto un punto alto en cada medio punto. Y esto ya saben cómo tejerlo. Arriba de cada medio punto se teje el punto alto hasta terminar la segunda vuelta. Termino la vuelta 2 de la manga. Aquí tengo el último grupo con 2 puntos altos, 2 cadenas
Y aquí voy a tejer un punto alto. Voy a deslizar en la cuarta cadena para que quede un poquito más corto este espacio. Aquí tejo solamente una cadena de separación. Voy a tejer la vuelta con los dos medios puntos. En cada punto alto, las dos cadenas. Y así repetimos el mismo paso que se ha estado haciendo en todo el tejido. Aquí al terminar, en este punto alto se teje el medio punto y se desliza en este medio punto que se tejió en esta tercera vuelta. Y así vamos a seguir. Termino la vuelta 3, tejo las dos cadenas, tejo el medio punto y deslizo en el primer medio punto de la tercera vuelta. Y aquí tejo 4 cadenas, un solo punto alto, las 3 cadenas del punto alto, una cadena de separación. En el medio punto vamos a tejer igual los puntos altos con 2 cadenas. Así vamos a estar repitiendo la segunda y la tercera vuelta de la manga. Repitiendo esas dos vueltas, tejí 39 para la manga. Aquí tejí la última vuelta de 2 medios puntos con 2 cadenas y un lacito de 4 cadenas alrededor para darle la terminación y 3 medios puntos en cada lazo de 4 cadenas. Esta es la terminación que le di a la manga en el cuello. En la parte de abajo de la blusa, el mismo lacito. Gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Espero que le haya gustado. Se puede suscribir si todavía no está, y si ya está, bienvenidos a todos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.